Buenas noches, 21 de noviembre, programa 215 con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, una semana más aquí. Una semana más y que sea mucha, ¿no? Y que tengamos salud para estar muchas más. Hombre, para eso estamos contigo, para darnos salud. Sí, lo intentamos. Lo intentamos. La verdad que es un programa muy seguido por los espectadores y nos preguntan cuando nos ven, ¿cuándo sale el programa del médico? El programa del médico. El programa del médico. Además, Antonio, cuando vamos por los pueblos nos dice, Antonio, no dice al médico, dice, Antonio, ¿le da recuerdo a Antonio? ¿Le da recuerdo a Antonio? ¿Se tiene un cariño especial? Pues no, pues lo mismo digo, es decir, este programa está orientado fundamentalmente a promocionar la salud. Es decir, que no está destinado a casos concretos de Pepito, Manolito, sino algo para que el tiempo que vayamos a estar en este mundo, pueden ser 10, 15, 20, 100, más de 200 años no creo que duremos, pues vivamos lo mejor posible. Y más, porque además puede ser, tenemos la suerte de vivir en unos tiempos donde la medicina, los avances sociales, no ha tenido parangón en ninguna época que es conocida. Desde hace miles de años, o millones de años que el hombre está sobre la Tierra, estamos en una época privilegiada. A lo mejor dentro de 200 años todavía estará mejor que nosotros, o peor, no sabemos. Pero que lo que tenemos actualmente, por lo menos en España, bueno, y muchas veces cuando vemos personas que vienen del extranjero, españoles que han venido a vivir a España, nos dicen, hombre, allí hay más dinero, hay más esto, pero como se vive en España. Mira, yo estuve en Alemania cuando estaba estudiando medicina. Tenía unos tíos, era cuando la época de los migrantes. Mi tío un tío mío estaba en Alemania, mi tío Paco, estaba en Alemania y dice, Antonio, vente allí. Estaba yo en tercero de medicina. Yo había estudiado un poquito de alemán en la facultad porque había que estudiar un idioma diferente. Yo había estudiado inglés. ¿Por alemán, tío? Y yo había estudiado inglés. Como raro, ¿eh? Y ahora en la carrera había estudiado un idioma diferente y tenía opción a francés o alemán. Y entonces me dice, mira, el de francés es un profesor, es un profesor que te exige mucho y tiene que dedicar mucho tiempo, mientras que el alemán, eso nada, esto te aprendes de tirón, no haces nada. ¿Y tú dices, pues yo? Otra alemán. Yo no quería perder tiempo, digo, yo francés para que lo quiero, yo lo mío es el inglés, que es el idioma más universal. Me apunté a alemán. Y viene un profesor de unos 60 y tantos, ya estaría jubilado para jubilarse. Creo que venía de la embajada o de lo que hay en Sevilla. No, embajada, no sé cómo le llaman. Total, era alemán. Simpaticísimo, con una capacidad docente extraordinaria, y éramos 3 en alemán. Éramos 2 de medicina y uno que estaba haciendo, me parece que era derecho o algo así. Y yo aprendí alemán. En ese año que estuve con él, los que aprendieron alemán. Claro. Lo que se podía dar. Lo básico. Lo básico, éramos 3. Y un profesor extraordinario universitario para 3. En clases particulares que me tenía que pagarla y por eso estudié alemán. Y me se metió hablando de esto. Vente a Alemania. Y entonces yo cuando fui a Alemania en verano, ahí hablaba inglés y se acordaba un poquito el alemán. Digo, si como viven los alemanes aquí, de cuidado de las calles, de limpieza, sin ruido, todo, en fin, las fachadas limpias, los parques cuidados y el clima español, si trajéramos esa cosa. El calorcito. Los alemanes son muy fríos de carácter, sí. Bueno, en general, hay de todo, ¿no? No es como los españoles que somos más latinos, digo, con el carácter latino, con el sol que tenemos, con los buenos playas que tenemos, nos traemos las cosas buenas de Alemania, de producción, esto es el paraíso. Entonces hay que aprovechar lo bueno que hay por ahí y traerse la ¿Por eso vienen tantos alemanes a España? Hombre, alemanes, nórdicos, ingleses, es que tienen su cuento, pero además aprovechan lo que muchas veces nosotros no aprovechamos. Hombre, la verdad. No, porque estamos en un sitio y estamos bien y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Nos damos cuenta cuando no lo tenemos. Por ejemplo, la sanidad, que siempre es lo que es este programa, ¿no? Una sanidad extraordinaria y muchas veces no la cuidamos. No cuidamos los profesionales, no cuidamos los recursos que nos dan. No nos cuidamos ni nosotros. Exactamente. No vamos a las consultas cuando hay que ir. Cuando hay que ir, no vamos. Y cuando no hay que ir, vamos a... Pero Antonio, que te digo, que no nos cuidamos ni nosotros, porque lo mismo nos dice un profesional, tómate esto cada 8 horas o durante 8 días. Como estoy mejor al tercer día, ya no lo tomo más. ¿Y qué ocurre? Que recae y tienes que ir otra vez. No, y crea resistencia, que es peor. Claro. Y sobre todo más caro. Pero muchas veces no es por culpa nuestra. Y dice, bueno, hay que ver cómo somos, ¿no? Es que no nos han enseñado, que es una de las cosas que después tratamos, cómo utilizar adecuadamente los servicios. Claro. Es como si yo te diera a ti un aparato
y empiezo a manipularlo, pues toma, échalo, y te lo destrozo, pero tú me has enseñado. Lo primero que haces, antes de darme un aparato, o hacer mezclas. Por ejemplo, para hacer una zapatilla en tu casa en el jardín. Y coges tú una parte de cemento y otra parte de arena. Y sabes aquello, dices, hombre, no, una parte de cemento y 4 de arena, o 5, depende. Claro. Si tú no me enseñas, tú me has dado un saco de cemento y un saco de arena. Oye, pero me tendrás que decir, y además, cómo se coge para la usted, cómo se coge, si no lo pongo todo perdido. Claro. Es así. Antonio, la semana pasada quedó pendiente, o que empezamos a hablar de lo que era el tema de la salud mental. También en los pueblos pequeños está ocurriendo... Se comparó. No digamos compararla pero tiempo. Pero que también tiene su miga, ¿no? Los pueblos, es decir, los pueblos no tenemos el estrés que hay en las ciudades de tener que coger el metro, de que coger el autobús, de los trabajos tan largos y tan estresantes que hay en algunas empresas. Porque aquí se vive una vida más relajada. Tenemos el mercado, la tienda más cerca, el ayuntamiento más cerca, el consultorio damos un minuto y lo tenemos el médico y el enfermero. En fin, que en todas esas cosas pues nos quitamos mucho estrés, mucha ansiedad. Conocemos a mucha gente, vas por las calles, hola Juan, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está tu niño? Oye, a ver si nos vemos y tomamos una cerveza. Eso sigue en los pueblos. Pero últimamente, en los últimos años, está habiendo un problema. Las personas se van haciendo, en muchos pueblos pequeños sobre todo, más mayores. Se van jubilando y la gente joven se va yendo. Y están quedando un pueblo de personas mayores. Eso lo vemos continuamente en los medios de comunicación. Y entonces empieza la soledad. La soledad que estaba en las ciudades, estos mastodontes donde viven las personas, en colmenas, mucha gente, pero estaban solos. En los pueblos no pasaba. Siempre había niños jugando en la calle, estaba tu clima, tu vecina, y siempre había, aunque fuera pequeño, había un pequeño bullicio y había como una familia. Eso se está perdiendo hoy día. Entonces, en muchos pueblos. Entonces ya hay desconfianza, no por los vecinos, sino por gente que llegan de fuera. Antes no había tantos coches, ahora empiezan a llegar coches de fuera, de turistas, de viajantes, tú no sabes si son turistas o si vienen a otra cosa, a robarte o lo que sea, y las puertas cerradas. Entonces te encuentras tú un pueblo un poco, esto no es los pueblos de antes, esto no es, entonces empieza la soledad, que es el handicap de los pueblos. Y como son mayores también falta actividad. Pero hay que tener presente que las personas mayores de hoy son muy activas en general, si les das medios. Van a los hogares de jubilados y tienen allí su actividad de teatro, de música, de baile. Después, si hay hogares de jubilados, no habría que crearlo. Su teatro, después hay las ferias, es decir, que si los ayuntamientos se mueven con la ayuda de las diputaciones, eso, los pueblos seguirían, no como antes, porque no hay niños, pero en fin, dentro de eso tendría unos atractivos que muchas veces se pierden, que da pena, los pueblos que están solos. No hay donde ir, hasta tiendas que cierran y bares que cierran en los pueblos pequeños. Y es que hay que fomentar lo que tenemos y no perderlo, porque es una pena que estos pueblos tan preciosos, con esos paisajes tan saludables, pues muchas veces no aprovechan todos los beneficios que podría tener con una ayuda municipal, y que las instituciones ayuden a estos ayuntamientos, porque claro, los ayuntamientos de pueblos pequeños tienen dinero para muchas cosas, claro. Y eso depende de diputación, de eso, y que no debemos perder la joya que tenemos. De instituciones más grandes, diputación, junta, gobierno central, claro, evidentemente. Hay ayuntamientos que se mueven muy bien, tienen sus dinamizadores sociales, se reúnen con las personas mayores, los centros, y en fin, y otros no. Entonces eso es lo que hay que dinamizar. Antonio, cambiando de tercio, parece que investigadores españoles han descubierto por qué el cáncer colorectal, ¿no? Tiene dificultades inmunológicas, ¿no? Sí, eso ha salido recientemente de los medios y es muy importante. El cáncer de colon es es más frecuente. El de pulmón es del hombre y el de mama en la mujer. El de próstata en el hombre y el de mama en la mujer son los más frecuentes. Pero el cáncer de colon se da tanto en el hombre como en la mujer y agrupa mayor número de casos. Y el cáncer de colon, el problema que tiene es la metástasis y que provoca gran mortalidad. Pues esta metástasis, que la metástasis, como todos sabemos, es cuando el cáncer se extiende. Se extiende, claro. Así que el cáncer está aquí, en la parte de la tripa, ¿no? Cerca del ano, el colon y el resto, y entonces ese cáncer que al principio estaba ahí es como la mala hierba, como te das cuenta te invade el campo. ¿Qué ocurre?
que hay la inmunoterapia, que es los medicamentos que hacen que tu cuerpo tenga defensas y ataque a los cánceres. Ahí, bueno, de los medicamentos, de los grandes avances de la medicina, es darte un medicamento para que tu cuerpo aumente la defensa y ya tu cuerpo se defiende. Pues en el cáncer de colon se ha descubierto que hay como una especie de barrera que impide que las células, es decir, los policías que tenemos en la sangre, que son los que atacan a las células cancerosas, pues no pueden con las células de cáncer de colon. Sí pueden, por ejemplo, con muchos cánceres de pulmón, ya, o los linfomas o cáncer de la sangre. Sin embargo, el cáncer de colon tiene como una cubierta, tiene como una barrera que impide que las defensas nuestras lo ataquen. Y por eso es tan agresivo, por eso se invade. Entonces, científicos españoles han descubierto cuáles son esas barreras. Ese hambre. Es decir, van nuestros policías, es decir, entre comillas, a atacar el cáncer de colon y se encuentran con un muro. Y algunos policías pueden penetrar, pero no actúan, no pueden actuar debido a estas características del cáncer de colon. Pues se ha descubierto quiénes son los que impiden eso. Y aunque todavía no hay medicamento para eso, por lo menos ya saben nuestro problema. Si tú no sabes cuál es el problema, no lo puedes arreglar, cuál es la causa. Y entonces, a partir de ahora, se están haciendo estudios para que esas barreras se destruyan y ya nuestras defensas puedan atacar el cáncer de colon. Y ya tenemos, además de la cirugía, además de la quimioterapia, tenemos la inmunoterapia, es decir, el aumento de defensa contra el cáncer de colon. Es, ya digo, un descubrimiento enorme. Va a tardar algún tiempo en salir fármacos, pero ya se está estudiando para cómo destruir esa barrera. La verdad que hay un montón de estudios y de cuestiones que en cuestión de 3 o 4 años van a poner la vida muchísimo más fácil. O sea, darán más enfermedades, darán más cosas, pero siempre habrá más estudios. No te creas. Mira, no salen más enfermedades. Sí, las enfermedades, hombre, puede que salir, por ejemplo, que salir como el COVID, la mutación de germes, pero que se rompe un brazo, se le ha partido el brazo ahora y hace 1 millón de años. El que tenía un cáncer de colon lo tenía, pero el cáncer también, y dice, bueno, pero es que a lo mejor hace 2000 años no se moría tanta gente de cáncer de colon. Porque dice, bueno, sí, pero es que a los 40 años eran viejos. Claro. Es que hoy duramos hasta los 80, 90, 100 años y da tiempo a que te salga todo lo que antes no daba tiempo a salir. Es decir, que las enfermedades son más o menos parecidas, las mismas, en los icios, en las momias se ve. Claro. Lo que pasa que ahora da más lugar, si tú te mueres con 40 años, pues no te va a entrar un Alzheimer. Además, porque no da tiempo. Antonio, es curioso que tú hablabas de Egipto, de la época romana, sobre todo los egipcios que es más antiguos todavía, ¿no? Haciendo estudios de las momias, pueden saber hasta incluso de lo que murió esa persona, ¿eh? Claro. Pero que te quiero decir, si decía hace años que murieron esa persona, con escáner, con estudios, ven de que murió, que tenía un brazo partido, que si tenía una pierna partida, que si, en fin. Mira, las momias no las destrozan, no las hacen la autopsia, tenemos que con rayos X, una resonancia, de los huesos ven por dentro. Y yo veo, por ejemplo, un médico, un forense, ve el fémur, bueno, el hueso de la pierna, ¿no?, del muslo, de una momia, y dice, tenía tuberculosis. Claro. Dice, hombre, pero si no va a ser análisis, ¿no? Es que la forma, o se sospecha, ¿no?, la forma en que el hueso está destruido, ves que le falta un cacho, que está carcomido, eso, o la dice, mira, a ese le dieron un zumbido en la cabeza, y le zumbido. Porque la radiografía, si te dejas abrirlo, ven que le falta un trozo. No, te hablo sin abrir, claro. Y cuando hacen muchas veces, dice, mira, ese le han hecho una trepanación. Y vivió. La trepanación era que en muchas culturas antiguas, cuando una persona estaba con un dolor de cabeza fuerte o veía la cosa, muchas veces era por un tumor o algo. Y ellos sospechaban, más o menos, fíjate cómo sospechaban, ¿sabes? Yo creo que es el que amarramos la cabeza así y le ponían una correa, ¿no? Sí, ¿sabes? Digo, hombre, claro, y la anestesia que le ponía, le daría dormidera o emborracharía. Yo qué sé. Y entonces le trepaban, es decir, le hacía un boquete en el hueso, un cinceo o un serrucho, le hacía un boquete, le sacaban el tumor o lo que o la presión y después, eso me moría la mayoría. Claro, la infección, pero algunos no. Dice, ¿cómo sabes tú que...? Porque es que después el hueso creció, pero quedó la cicatriz, como cuando tú te rompes hueso, claro, que puede quedar un poco de cicatriz. Pero Antonio, tendría que hacer una operación de los dos, ¿eh? Hombre, o ya digo,
o lo emborracharían, o le darían dormidera, o le darían otra palma a dormirlo. Así que, sabe Dios. Pero es curioso, un día vamos a hablar de la historia de la medicina, de todos los hallazgos que hay, todo lo que se ha descubierto, cómo está la medicina. Es un tema muy curioso e interesante. La historia de la medicina es una asignatura dentro de la carrera de los estudios de medicina. Antonio, también hay un estudio ahora sobre el valor de la salud pública. Cada euro invertido en vacunas genera 19 euros de beneficio, ¿no? Sí, bueno, beneficio, de ahorro, perdón. De ahorro. Mira, dice, hay que ver el dinero que se gasta en vacunas de la gripe, el dinero que se gasta en vacunas de la COVID, de la polio. Es que cada euro, ya es un estudio, cada euro que se gasta en prevenir una enfermedad gracias a la vacuna se ahorran 20. Dice, ¿cómo que se ahorran 20? Es que, por ejemplo, no vacunarte de la gripe puede suponer, sobre todo en personas mayores o personas que tengan algún problema con baja defensa, diabetes, enfermedad de corazón, un ingreso hospitalario. ¿Tú sabes cuánto vale un día en un hospital? Aunque no te hagan nada más que observación. Mantener el hospital, el edificio, enfermeros, celadores, médicos, aunque a ti no le damos que estar ahí observándote. Bueno, y si encima, si te tienen que dar medicamentos, si te tienen que hacer análisis, si te tienen que poner un aparato, son un pastón. Si el dinero que te ahorra por no ingresar. Pero después hay problemas de salud. Tu propia salud, que es lo más importante. Pero es que después son muchas veces a lo mejor, si es una persona que está activa, los días de baja. Es decir, que si tú te quedas en un hospital con una neumonía y con complicaciones en cierto tiempo, ese día no estás trabajando y después la recuperación. Y después lo que se ahorra por una vacuna, los duelos en un cementerio. Muchas personas han muerto de neumonía, personas mayores sobre todo, con más defensa, porque se les complicó una gripe. Una de las principales complicaciones de la gripe, sobre todo en personas mayores o personas con más defensa, son las neumonías. Y una de las principales causas de muerte en personas mayores son las neumonías, la pulmonía, que se decía antiguamente. Así que una simple vacuna, que al menos vale 1 euro o 2, te ahorra 20 euros más. Después todas las complicaciones y todas las cosas que me meningitis. Y bueno, ¿cuántos niños morían antes de meningitis? ¿Cuántos niños morían de polio? De polio. Con los trastornos a menos no morían, pero quedaban ya con problemas para toda la vida. Es decir, que eso, el tétanos, es decir, esa campaña que ha habido, todavía quedan algunos residuos sobre las vacunas del COVID, lo malas que son, lo malas que es eso. Bueno, en comparación a los efectos secundarios, porque la mayoría no son leves, sobre todo si ya el médico o el enfermero habla contigo y ve tu historial y ve contraindicación, pero lo enorme, es decir, la vacuna es de la cantidad de millones y millones de personas que han salvado y que hay millones y millones que han evitado secuelas. Es decir, que es uno de los grandes avances de la humanidad. La verdad es que sí. Antonio, la semana pasada hablamos de la masiva movilización en favor de la sanidad pública y ahora también hay que hablar de las demoras de la cita de atención primaria en Andalucía. ¿Qué se podría hacer? Es decir, un problema. Se ha estudiado mucho. Y una de las cosas más curiosas y que no se le da del papel que tiene, hemos hablado de que faltan médicos, de que faltan recursos, pero una cosa fundamental es la educación para la salud. Se ha hecho estudios y aproximadamente un 30% de las personas que acuden al médico del centro de salud no tienen que ir para nada. Si estuvieran con una educación para la salud básica. Es decir, lo que hacían los antiguos, las abuelas, que a veces te llevaban al médico para corramos mucho de eso, y al hospital antiguamente no se iban. Es decir, no por nada, decimos, de ahí va a salir una muerte. Es decir, los antiguos sabían las cosas básicas, que hoy la gente no sabe ni curar un resfriado. No saben que un resfriado es por virus y que lo único que tiene que tomar es paracetamol y no tiene que ir al médico, salvo que tenga una fiebre muy alta, un dolor de costas, cosas que te asustan, que está muy débil. Entonces, ahora, una persona que va con el niño jugando por la calle, vamos a ir al médico a ver si le manda algo para los mocos, o está resfriadito. Vaya usted al centro de salud por urgencia o al pediatra a un niño porque tenga moquito y el niño está jugando todo el día, sin fiebre, sin nada, ya me da un poquito de todo. Así que eso es absurdo, ya, porque eso además es bueno. El médico lo único que le va a mandar va a ser paracetamol y a lo mejor un jarabito para que la madre lo deje tranquilo, porque si no más que le manda usted paracetamol, pues un jarabito para que tenga un poquito de moco mejor. El único, si la señora, si esa madre estuviera enseñada
de que necesita solamente paracetamol, que va a la farmacia y se lo dan sin receta y ya está, y a lo mejor un pequeño jarabe para aliviar un poquillo a toda la mucosidad. Como eso, un montón de cosas. Yo me acuerdo a veces que estaba en la consulta, cuando yo empecé a trabajar, que me llegaba una señora, mire usted, que vengo que a veces me manda una pomadita para la rodilla. Nada, entonces yo todavía, eso todavía dio un poquito de aceite caliente, claro. Y ya está, nada, allí. Bueno, pues dale. Al día siguiente la vi otra vez. Y hoy, no, yo vengo a que me recete la pastilla esta que me queda muy poco. Vale, digo, oye, ¿por qué no me lo dije ayer? Claro. Lo había hecho. A los 3 días. No, mire usted, que es que ahora la que me falta es esta otra. Y cuando te das cuenta... Y ¿Hay una semana 3 veces? Por eso había antiguamente 100 números de las consultas. Claro. Hoy día, como te dan más que el número limitado y te hacen recetas, pues van menos. Pero así todo, se ha visto que un 40% van por cosas como esta que te he dicho, que no deberían ir. O simplemente con una llamada telefónica, una consulta telefónica. Mire usted que se me ha acabado la pastilla esta y se me ha olvidado decirle que la tenía que renovar. Vale, esta tarde podía ir a la farmacia a recogerla. Pero para eso vaya a la consulta, ¿a qué viene usted? No, a que la pastilla esta es mal. Bueno, pero mire usted que eso... No, yo prefiero venir. Como estaba mejor en un pueblo pequeño, no es que prefiera venir, porque yo vivo cerca. Sí, pero está quitando un número a una persona y ahora hay una demora de 2 semanas. Es decir, no quiere decir que todo sea la demora por este motivo, pero que es un motivo muy importante de que muchísimas consultas se podrían evitar si hubiera charlas, el médico charlara con sus pacientes en grupos. Hoy le toca a los diabéticos por un día, o por los días que esté de tarde, reúne a 20 diabéticos, a los de hipertensos y lo va explicando cómo se toma la tensión, cómo se toma el azúcar, cuándo hay que ir al médico y no esperar, o al revés, cuando no se veía el médico porque no tiene mayor. Así que eso es el estudio que es muy interesante y un día hablaremos más despacio de ello. Y otro día, Antonio, que debemos hablar también del avance que ha habido en las prótesis de pierna, de brazo, porque ya prácticamente apenas se nota. Hay gente con prótesis en una pierna que va andando hasta corriendo, bueno, y corre más que tú. Pues sí, bueno, cuando salieron las prótesis de cerámica, que antes las prótesis de cadera eran todas de hierro, bueno, no de hierro, de metal, de titanio y demás. Y la prótesis de cerámica, pues es lo más moderno, es decir que es de titanio y... A eso durante todo, también la hay, ¿no? Es decir que, pero que prótesis de cerámica quedó, en fin, ya lleva cierto tiempo eso. Ahí tú veas. Pero tenemos que hablar un día del tema ese porque la verdad que hay muchísimas personas que tienen extremidades que han perdido o han nacido con una tara o algo y la verdad que tienen una vida con bastante calidad de vida. Totalmente. Es decir, que es un tema muy interesante y que vamos a tocar porque, por ejemplo, hemos visto campeonatos los paralímpicos. Es decir, que va con unas piernas, pero no como las piernas antiguas, sino que es como un alambre de la ciñe dando vueltas. Y dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Por qué tú? Una cosa tan simple. Hombre, no es tan simple, pero que es un diseño que no es nada electrónico. Pero vamos, después para la vida común, para la vida cotidiana, hay las prótesis que van hasta con sus zapatos y van andando tan normal. Y las manos, es decir, que las amputaciones que antes había de mano, que era un gancho de los piratas. Sí, como fueron piratas. Es decir, hoy día unos avances enormes. Bueno, Antonio, pues el tiempo se nos ha pasado volando. Este programa 215 ha llegado a su fin. La semana que viene, si Dios quiere, nos vemos y nuestros espectadores también, que nos están esperando con gustoso. Y como siempre. Seguramente habrá novedades en sanidad, pues toda la semana las hay. Sí. Y aquí tenemos nuestro mantra. Alguna cita, si no puede acudir al médico, que otro paciente lo aprovechará. Y llama por teléfono para aquellas consultas que tú consideres que perfectamente por teléfono se pueden resolver.